Estamos viendo PBO con Denis Vargas Marín. Muy bien, nuestro siguiente invitado es don Enrique Cornejo Ramírez, ex ministro de Vivienda, ex ministro de Transportes, de Industria, y además lo recuerdo mucho como el primer presidente del famoso ICE. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Denis, por la invitación y un feliz domingo a todos tus televidentes. Gracias, muchas gracias. Bueno, el Congreso aprobó acusar constitucionalmente a dos exministros, como son Juan Silva y Heiner Alvarado, y curiosamente exministro de Transportes. Tú has sido ministro de Transportes. Sí. A ver, ¿cómo has visto este capítulo de corrupción y todos los entretelones? A ver, cuéntanos. Yo creo que el periodo del señor Castillo como presidente será en la larga historia peruana uno de los capítulos más negros y de mayor daño, no solamente por los temas de corrupción que hoy son más que evidentes, sino porque con una falsa expectativa generó en muchos peruanos, demagógicamente, irresponsablemente y todos los días, porque lo hacía todos los días, la idea peregrina de que cambiando la Constitución se solucionaba el problema del empleo, empezaba la educación de calidad, teníamos salud de primera, y entonces no iba a haber corrupción. Eso es lo que le ha dicho a la gente todos los días de Dios, en cada meeting, porque eso es lo que hacía. Como presidente no tenía un día en que ejerciera la presidencia como un hombre de Estado, un estadista, que mirara los planes, que conversara con los diferentes sectores para interactuar como debe ser el líder de un país que se merece respeto como el Perú. Y todos los días seguía siendo candidato. Y si tú pones un resumen de los videos con los que interactuaba con la población, ¿no? Todos eran videos, recuerdo uno muy especial. Una pobladora le grita y le dice: ¡el hospital! ¡No me han hecho el hospital! Y estaba, creo que ministro de Salud, y dice: ministro, mañana usted empieza a hacer el hospital. Ministro calladito, escucha ahí. Y claro, y la población dice: bueno, el presidente lo dice, seguramente hará algo el ministro, pero de eso había muchísimo, ¿no? Sin considerar ya el desprecio por los niños con cáncer, ese famoso cheque de no sé cuánto que nunca se cumplió, en fin. Entonces, parte de lo que pasa hoy día con la población es que todos los días, durante la campaña, que fue un año, más el año y medio de gobierno, son 2 años y medio, todos los días, hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar la Constitución. Y ahora vemos a los personajes que señalan en primer lugar que hay que cambiar la Constitución, que no la han leído. No saben qué cosa es la Asamblea Constituyente. Pero no tienen ni idea. Y voy a decir algo que no he escuchado todavía en el debate, pero que lo propongo, ¿no? Y quizás se podría armar un bonito debate con quien quiera defender el punto. A ver, dice, hay que cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución, vienen los calificativos, es una constitución neoliberal producto de una dictadura y que además ejerce una economía neoliberal de libre mercado, ¿no? Que afecta a la población porque están los intereses de los grandes monopolios transnacionales, bla, bla, bla. Muy bien. Título tercero, régimen económico, artículo 58, dice exactamente así: la iniciativa es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Correcto. Entonces, la pregunta para quien quiera cambiar ese artículo es sustentar por qué lo quisiera cambiar. Para empezar, no dice economía de libre mercado. Así es, no dice. No dice economía social de mercado. Si algo habría que hacer en este momento es cumplir la Constitución. Claro. Nada más. Es cumplir el artículo 58. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una economía de libre mercado y una economía social de mercado? La economía de libre mercado, que por cierto, como tal, como modelo, no existe en ninguna parte del mundo, ni siquiera Estados Unidos tiene un modelo de economía de libre mercado pura, porque el Estado en los Estados Unidos es importante, ¿no? En Europa ni qué decir. Y señala que el mercado ejerce su acción a través del libre juego de la oferta y la demanda, los precios son los mejores indicadores del factor escasez y por lo tanto la libertad económica es la que plantea todo y el Estado está efectivamente en esa concepción en un segundo plano. ¿Qué dice la economía social de mercado? Dice que hay un mercado y que hay un Estado.
No es que el Estado se tiene que meter donde está el mercado, ni que el mercado debe pretender hacer de Estado. Hay una pésima interpretación justamente en ese punto. Y yo te voy a un hecho fáctico, concreto, ¿no? Para ya no discutirlo, si no quieren discutirlo académicamente, lo discutimos prácticamente. Vamos a ver, ¿cuáles son los principales índices que hay en este momento en el mundo que todos reconocemos son los índices con los cuales se caracteriza, se pone el ranking de países? El índice de competitividad, el índice de desarrollo humano, el PBI per cápita, el índice de felicidad, el índice de honestidad. The Economist trabaja con esos indicadores. Con esos indicadores. Y en esos índices, qué curioso, aparecen siempre 10, 12 países, más o menos los tengo de memoria. Aparece Singapur, aparece Irlanda, aparece Islandia, aparece Suecia, aparece Suiza, aparece Holanda o Países Bajos, ¿no? Aparece Dinamarca, luego aparece Israel, Alemania y Canadá. No está Estados Unidos, ojo. Muy bien. ¿Qué esos países, qué regímenes tienen? ¿El libre mercado? No. Son experiencias, cada una en su propia realidad. En su particularidad. De mercado y Estado que conviven. Yo particularmente conozco la realidad de Singapur. Es impresionante. 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 Sí. Singapur te presenta, ¿no? Singapur en números. Como no tiene su Machu Picchu, no tiene que presentar, no tiene nada que ofrecer, pero te ofrece Singapur en números. Exactamente. Y es una cosa para sentir envidia sana. A mí la envidia, efectivamente, alguien me dijo, no hay envidia sana, hay envidia nada más. Ya hay envidia, pues yo soy envidioso de Singapur. ¿No es cierto? Sí. ¿Sabes cuál es la envidia que tuve cuando conocí Singapur? Que todos los ciudadanos, el más, digamos, ciudadano más común de los ciudadanos, conoce el Master Plan, que es su proyecto de 100 años. Claro. ¿No? Nos falta a nosotros eso, pues. Y en su billete, ¿sabes? No hay un santo, no hay un héroe. No. Es un maestro de escuela, el billete más popular. Así es. Entonces, ¿eso qué significa? Que la educación es importante para el desarrollo y el progreso del país. Iniciemos un debate sobre este tema, por ejemplo. Bueno, haremos en otro momento el debate, pero ahora necesitamos conversar de la actualidad. ¿Cómo no? ¿Ya? Entonces, en ese entender, tú has sido ministro de Transportes. Voy a pedir, por favor, que me pongan en la pantalla la actualización de Sutran respecto al estado de cosas en este momento del transporte interprovincial, para analizar con un ex ministro de Transportes. Ahí puedes observar, Enrique, las regiones involucradas en esta interrupción del tránsito, en los bloqueos, ya se ha reducido a 2. Ayer era 4 y lo pasamos al principio de esta mañana. Esta es la última actualización, ¿no? Puntos con tránsito interrumpido siguen siendo 50, las vías nacionales afectadas 13, ¿no? Donde hay, bueno, eso es de ayer, pero ahora son puntos con tránsito interrumpido 44, de 50 a 44 regiones involucradas, de 4 a 2, y las vías nacionales afectadas 11. Bueno, entonces hay avances ahí, pero ¿cuál es tu evaluación respecto al manejo en ese ámbito del gobierno actual? Bueno, en primer lugar, ha habido un manejo lamentablemente tardío. Un discurso no puede ser de autoridad y al mismo tiempo una búsqueda de diálogo. Si me están violentando, si están cometiendo delitos, el Estado tiene que defenderse. Claro. No necesita disparar a la gente, no tiene que defenderse, imponer autoridad. Mi libertad termina en el momento que afecto a la libertad de los otros. Yo quiero protestar, perfecto, protesta. No, pero yo quiero protestar cortando la carretera. Entonces la señora no puede ir a atenderse el parto. El niño no llega a la emergencia del hospital. El chico no puede ir a su colegio. Y eso está afectando la libertad de los otros. Entonces tu derecho se acabó. Porque esto es un Estado donde todos tenemos también derechos y tienes el deber de respetar el derecho de los demás. Por lo tanto, estás cometiendo un delito. Y el Estado, en nombre de todos, tiene que decirte, no puedes hacer eso. Entonces, la presidenta tuvo un discurso, ese famoso discurso o conferencia donde dice, los invito a venir a Lima, ¿no? Y sí, la toma de Lima, ¿no? Sí. Los invito, y no, pues, o se toma una acción de autoridad o no, y eso ha generado, creo que, un irrespeto a la majestad. Bueno, eso fueron los titubeos del principio, sí. Pero esperemos que ahora la señora Boluarte empiece a gobernar. Bueno, veo que ha firmado una resolución suprema. Esa era la última pregunta. ¿Qué te parece esta resolución que organiza, le da pautas, reglas, normas a cómo debe intervenir la Fuerza Armada y la policía en casos similares a los que ha pasado? Pues me parece muy bien, porque le da digamos, un marco
de respaldo a nuestra Fuerza Armada y a nuestra policía, que ha estado actuando un poco, vaya usted, evite que tomen el aeropuerto, pero por si acaso no dispare, pero por si acaso, si lo incendian, quédese ahí, ¿no? Quédese ahí. No, eso no puede ser, paradito. ¿no? Eso no puede ser. O sea, yo creo que las cifras que acabas de mostrar están demostrando también que la Fuerza Armada y la policía están teniendo éxito en su proceso. Simplemente quiero poner una idea en esta manera de tratar de ver en la coyuntura, pero también hablar del día siguiente, ¿no? De acuerdo, eso es muy importante, eso que dices, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahorita, como todos, estamos preocupados por la salida política y tenemos que estarlo, pero al día siguiente, ¿qué? ¿Qué normas vamos a poner? Si hay que hacer un cambio en la Constitución, democrático y constitucionalmente, ¿cuál cambiamos? ¿No es cierto? Claro. Yo, por ejemplo, voy a decir, no estoy pidiendo votos, así que lo puedo decir libremente, yo creo que el peor error para generar un Congreso de calidad es el voto preferencial. Lo digo con conocimiento de causa. Totalmente convencido. Totalmente. Para mí el voto preferencial es un estímulo a la competencia entre los candidatos de un partido por conseguir el cupo que pretenden conseguir dentro de la votación. Y se olvidan de lo que hay que buscar es el voto grande de los ciudadanos de centro, que son el 70% del Perú, que no están en ningún partido y solamente votan. ¿Y las internas? Y las internas, por supuesto, se convierten en una circunstancia de papel, ¿no? Porque no hay internas, pues. La mayoría de los partidos... No se cumple, no tiene... Por eso. Y la mayoría de los partidos hacen el sistema de la democracia representativa, o sea, eligen unos delegados que al final son los que determinan. Pregunta final. ¿Debe cambiarse el jurado de elecciones, OMPE, todo eso? Sí, pero además deben cambiarse las reglas electorales. Por ejemplo, ¿cómo es posible que los partidos políticos que pretenden llevar candidatos para ser presidente de la República, vicepresidentes y congresistas, no tengan la obligación de presentar un plan de gobierno decente, mínimamente leyendo la Constitución, los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas? No los conocen y entonces aparece un presidente con votación legítima, porque fue así, ¿no?, del señor Castillo, que en una entrevista a CNN dice que él no está capacitado, no fue inducido, fue la palabra, no tuvo inducción para ser presidente. Eso no puede pasar. Entonces yo pondría como obligación que 6 meses antes de la fecha en que tienen que presentarse los candidatos, debería presentarse un plan de gobierno del partido que todos podamos leer, estudiar y plantear si nos convence o no. Querido Enrique, queda pendiente entonces un programa ulterior para tratar el del día siguiente. Sí. ¿Ya? Para hablar de soluciones. Sí, claro. Para empezar a mirar el país, pero en vías de reconstrucción y desarrollo. Con discursos y frases bonitas no se construye el país. Así es. Hay que tener propuesta. Muchas gracias. Gracias por tu visita, Enrique.